En el año de 1878, la hacienda Los Agaves Rotos se alzaba como una cicatriz de piedra y adobe en los áridos valles de Jalisco. No era un imperio de caña, sino de mezcal y enequén, y su dueño, don Tadeo Montesinos, un hombre cuyo bigote espeso y voz atronadora inspiraban un terror más frío y metódico que cualquier látigo. Don Tadeo era la ley en sus tierras, y su ley se basaba en la deuda eterna de sus peones, en la tiranía del trabajo perpetuo y la miseria controlada. Tenía 2 hijos, Fernando, el varón codicioso y destinado a la herencia, y Elena, su desilusión más amarga. Elena, a sus 25 años, era conocida en la hacienda no por su belleza, que era innegable, sino por su limitación. Una caída de un caballo brioso cuando tenía apenas 12 años había seccionado su médula espinal, dejándola sin sensación ni movimiento de la cintura para abajo. Desde entonces, la silla de ruedas de madera de mezquite que un carpintero local le había fabricado se convirtió en el trono de su aislamiento y, a ojos de su padre, en la prueba irrefutable de su inutilidad. Una hija que no puede caminar ni engendrar hijos sanos es un error de la naturaleza, un gasto inútil para el linaje Montesinos, rezongaba don Tadeo en las borracheras de la noche, sin importarle que el eco de sus palabras subiera por el patio central hasta la ventana de la alcoba de Elena en el 2º piso. La servidumbre se sabía de memoria el desprecio del patrón. Elena pasaba sus días cautiva entre tapetes de seda y libros viejos, el único lujo que su padre no le había quitado, mirando por la ventana el polvo rojizo que se levantaba en los campos de agave, meciéndose bajo el sol inclemente del altiplano. Su único consuelo y conexión con el mundo exterior era doña Chole, una anciana curandera de origen huichol que servía de nodriza y única confidente. Chole le traía infusiones de hierbas para calmar el dolor sordo de su cuerpo inerte y, más importante aún, le susurraba historias en lengua wixárika sobre espíritus libres, el poder de los ancestros y la resistencia de las montañas invencibles. En esas historias, Elena no era una prisionera, sino una mujer que atesoraba la sabiduría de la quietud. Pero el mundo de Elena se partió de manera definitiva un jueves de julio. Don Tadeo, furioso por la humillación que sentía por la negativa de Elena a casarse con un terrateniente vecino que solo buscaba una alianza de tierras y un pretexto para invadir su rancho, decidió aplicar un castigo que serviría de escarmiento público. Reunió a sus peones en el patio de servicio, justo al lado de la vieja y maloliente curtiduría que nadie usaba desde hacía años. Entre ellos estaba Julián, un hombre de unos 30 años. Julián era un peón indígena de linaje Caxcán, conocido no solo por su fuerza descomunal, sino por el impenetrable enigma de su silencio. Había llegado a Los Agaves Rotos hacía 8 años, traído desde Zacatecas, encadenado a una deuda que, debido a los intereses y las trampas del patrón, jamás podría pagar. Era apodado el Nahual, porque nadie lo había oído hablar jamás, y su mirada, se decía, podía ver a través de las almas, revelando sus verdades y sus miedos más profundos. «Miren bien a este espécimen», tronó don Tadeo, señalando a Julián con el rebenque de cuero crudo. «Este indio mudo, que vale lo mismo que la tierra que pisa, es el mejor semental de trabajo que tengo. Carga el doble, bebe la mitad y nunca se queja. Así que he tomado una decisión que acabará con 2 problemas a la vez y le dará un buen escarmiento a mi desobediente hija». Los murmullos de los peones se acallaron de golpe. Don Tadeo sonrió con una mueca cruel, disfrutando del pánico colectivo.
Mi hija Elena es un estorbo que me cuesta honor y dinero. No puedo casarla con nadie de bien, y su presencia me humilla. Se la entrego a este animal, que haga con ella lo que le plazca, pero no la quiero de vuelta en mi casa principal. Ella y su silla se mudan a la curtiduría vieja, y el nahual será su carcelero, su amo y su verdugo. Ya no es mi problema ni mi gasto. El silencio que siguió fue más opresivo que el calor de julio. Muchos peones bajaron la mirada, avergonzados de su impotencia y temiendo que el castigo de Elena fuera un presagio para todos. Otros se persignaron discretamente, implorando la piedad de los santos. Julián, el nahual, permaneció inmóvil, su rostro de ébano impenetrable, pero Elena notó una leve contracción en su hombro, el único indicio de la tormenta interna. Esa misma tarde, Elena fue trasladada. Su hermano Fernando, con aires de futuro patrón y la frialdad de su padre multiplicada, supervisó el desalojo. La joven fue bajada a pulso por dos mozos, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de terror y una profunda y nueva ira. Su padre ni siquiera se asomó cuando dio la orden final. «Llévenla al pozo, Julián. Ella es tuya ahora. Asegúrate de que nadie la oiga gritar». La vieja curtiduría era, de hecho, una pesadilla de piedra y ladrillo. Se encontraba en el límite oeste de la propiedad, cerca de los corrales y el arroyo seco, un lugar que olía a heces de animal y el hedor persistente de las pieles tratadas con cal y taninos, un olor que parecía pegarse a la ropa y al alma. Su interior estaba lleno de moho, tierra mojada y la humedad fría del abandono. Cuando los mozos dejaron a Elena y su silla de ruedas en medio del lodo seco y las telarañas, se alejaron a toda prisa, como huyendo de una plaga, dejando a Elena sola en su nueva condena. Las lágrimas, calientes y amargas, rodaban por sus mejillas. Estaba verdaderamente abandonada, sin los consuelos de la familiaridad. Julián entró poco después. Elena esperaba látigos, cadenas o un gesto violento. En su lugar, el hombre cargaba un costal raído y un par de mantas gruesas. Se movía con la precisión silenciosa de un fantasma. Sin mirar a Elena, comenzó a despejar un rincón que parecía menos contaminado, barriendo los restos de cal con una rama y apisonando la tierra. La luz del sol, filtrándose por las grietas del techo de teja, creaba haces dorados sobre la mugre. Elena lo observaba, su respiración superficial y entrecortada. Había escuchado los rumores más oscuros sobre el nahual, que tenía la fuerza de 5 hombres, que había sido mudo desde que presenció el ajusticiamiento de su familia por los rurales de Don Tadeo, que su silencio no era mudez, sino el juramento de un brujo que se transformaba en animal por las noches. Pero cuando Julián finalmente se acercó a ella, no había amenaza en su gigantesca figura. Con una lentitud casi ritual, que parecía diseñada para no asustarla, levantó la silla de ruedas con una sola mano y la llevó al rincón limpio, donde había extendido una manta tejida por él mismo, de un color azul profundo. Luego, sin mediar palabra, salió a buscar agua y más esteras. Elena se quedó en la creciente oscuridad, sintiendo el miedo escurrirse lentamente, reemplazado por la confusión. Julián regresó al anochecer. Traía una lámpara de aceite con un pabilo casi apagado, 2 jícamas y un plato de chorreadas, tortillas con frijoles, que efectivamente doña Chole había preparado en secreto. Lo colocó todo cerca de Elena, se retiró al lado opuesto del caserón y comió en absoluto silencio, dándole la espalda. No había deseo, ni crueldad, solo distancia y respeto. Elena tocó la comida. Estaba caliente, nutritiva y sorprendentemente mucho mejor preparada que la que había comido en los últimos años en la casona, donde los sirvientes la atendían con miedo. Comió despacio,
sin dejar de vigilar la figura pétrea de su custodio, y se dio cuenta de algo crucial. Él no la estaba vigilando, sino protegiendo su espacio. Los días siguientes tejieron un patrón que desafió toda lógica de la hacienda. Cada mañana, antes de que el sol se asomara sobre el valle, Julián se levantaba y desaparecía. Regresaba con agua fresca que cargaba desde el pozo y comida para ambos. Luego trabajaba incansablemente en el tajo de Enequén, cortando las duras pencas bajo el látigo invisible del sol. Regresaba al atardecer y en lugar de dormir, dedicaba sus horas libres a la curtiduría. Trabajó sin descanso en el caserón, reparó el techo con láminas de palma y adobe, construyó una rampa rudimentaria pero funcional para que Elena pudiera moverse sola hacia el exterior bajo el pirul, y levantó una pared de sacos de arena y barro para bloquear el hedor más fuerte de los taninos. Trajo un petate y un lienzo de tela burda que servía de biombo para darle a Elena privacidad total. Ella lo observaba con una fascinación que crecía día a día. Su padre la había condenado a la miseria y a un brutal castigo, pero este hombre, que era su esclavo, la trataba con una deferencia, un cuidado y una consideración que nadie en su propia familia le había ofrecido jamás. Su silencio, ella comprendió, no era una incapacidad, sino una coraza que ocultaba un lenguaje más elocuente que cualquier discurso. Una tarde, después de 3 semanas de esta convivencia enmudecida, Elena juntó el coraje. Llevaba días preparando las palabras en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así?, preguntó, su voz ronca por el desuso y la emoción. Mi padre te dio licencia para humillarme, para hacer de mí lo que quisieras. ¿Por qué me cuidas como si yo fuera valiosa? Julián, que estaba alisando la tierra con una pala improvisada, se detuvo. Giró su cuerpo musculoso hacia ella. Sus ojos oscuros, enmarcados por un rostro tallado por el sol, la miraron con una intensidad que la obligó a sostener su aliento. Luego, sin decir nada, sacó de su faja de cuero un pequeño objeto. Era una figura toscamente tallada en madera de mezquite, un pájaro, una alondra con un ala rota, pero con la cabeza erguida, desafiante. ¿Qué es esto?, susurró Elena, extendiendo la mano conmovida. Julián tomó la figura y tocó el ala fracturada con el pulgar. Luego señaló el pecho de Elena, justo sobre el corazón. El mensaje la golpeó con la fuerza de un rayo, un espíritu herido por la caída, pero indomable en su esencia. La alondra era ella. Luego, Julián guardó el pájaro y sacó otro objeto de su bolsillo. Un trozo de pizarra pulida, regalo secreto de Doña Chole, con una sola palabra tallada: Tonali. ¿Tonali?, musitó Elena. ¿Qué significa? Julián señaló su propia cabeza, luego su corazón y finalmente el sol que se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de Jalisco de fuego. Hizo una reverencia, un gesto que desbordaba dignidad. Elena, que había estudiado náhuatl en secreto con Doña Chole en sus años de aislamiento, recordó: Tonali es el alma, la esencia, el espíritu luminoso que reside en el corazón y la cabeza. Es la fuerza vital. En ese momento, comprendió que Julián no solo la veía a ella, sino su Tonali, su valor intrínseco, libre de la prisión de su cuerpo. Siento mucho tu dolor, le dijo Elena, permitiendo que las lágrimas, esta vez de gratitud, por fin fueran libres. Yo también he perdido mi destino, mi luz. Julián se arrodilló lentamente, con cuidado, y por primera vez tomó la mano de Elena, áspera y callosa, y la apretó. El terror desapareció, reemplazado por la comprensión, por el reconocimiento mutuo de dos almas que habían sido desechadas por el mismo sistema cruel y despiadado. El silencio entre ellos se transformó. Ya no era un muro, sino un puente de entendimiento. Los días se convirtieron en un patrón de comunicación silenciosa que era más íntimo que cualquier conversación. Elena, que no podía trabajar con su cuerpo,
comenzó a trabajar con su mente con un fervor renovado. Le enseñó a Julián a leer y escribir, trazando las letras en el piso de tierra con una vara. Él aprendía con una avidez asombrosa, sintiendo que cada letra aprendida era una cadena rota. Pronto pudieron comunicarse usando la pizarra para trazar palabras en náhuatl y en español. «Mi padre nunca me perdonó ser así», escribió Elena una noche, confesando la herida que había definido su vida. «Me veía como un insulto a su perfección y a su estirpe». Julián tomó la pizarra y escribió con el carbón, con una caligrafía tosca, pero firme. «Tú no eres un estorbo, eres un templo roto, un templo aún sagrado». Elena leyó la frase y sintió que un muro de años se derrumbaba. Nadie, nunca, la había visto así. Ella era completa. Con el paso del tiempo, el rancho de la curtiduría se convirtió en un verdadero hogar. Julián, con las pocas herramientas que podía obtener, construyó estantes sólidos, una mesa de trabajo y un pequeño fogón para cocinar. Elena, por su parte, usó sus habilidades de costura para remendar la ropa de Julián y confeccionar cortinas que llenaron el espacio con retazos de colores, infundiéndole vida. Él, a cambio, le traía hierbas silvestres que recogía en el monte, explicándole en la pizarra sus usos medicinales. Mientras tanto, en la casona principal, la crueldad y los excesos de don Tadeo se habían convertido en un veneno que consumía su cuerpo. Sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado, paralizado del lado derecho y, de manera irónica, mudo. El poder recayó en Fernando, su hijo, quien era más pragmático y frío. Fernando era un hombre de cuentas y ganancias. Fernando, al enterarse del inesperado bienestar de su hermana, envió al capataz, un hombre llamado Rutilo, un tipo grande y brutal, a investigar. Rutilo encontró la curtiduría limpia y ordenada. Elena, sentada en el exterior, bajo un árbol de pirul, cosiendo un nuevo chaleco de lana para Julián. Su rostro, antes pálido, tenía ahora un color saludable. Sus ojos brillaban con un propósito. «Don Fernando pregunta si sigues viva y si el indio te ha matado», dijo Rutilo con burla forzada. «Como puedes ver, vivo mejor que antes», respondió Elena, alzando la barbilla con una dignidad que sorprendió y desarmó al capataz. «Dile a mi hermano que no necesito nada de él y que mi esposo no es un indio cualquiera». El informe de Rutilo enfureció a Fernando. Su plan de castigo había generado el efecto contrario. Si el esclavo le da demasiado confort, entonces le quitaremos el esclavo, bramó, su voz calculada. Ordenó que Julián fuera reasignado a la mina de cal, un trabajo mortal por el polvo y la dureza que pocos peones sobrevivían más de unos meses. El objetivo era quebrantar el espíritu de Julián y, por extensión, el de Elena. La noticia llegó al rancho al atardecer. Rutilo apareció con 2 hombres para escoltar a Julián de vuelta a los barracones. El nahual se arrodilló frente a Elena, su rostro una máscara de furia y desesperación por primera vez. Tomó sus manos y las unió con fuerza. Luego trazó un círculo en la tierra que los incluía a ambos. «No dejaré que nos separen», escribió Elena en la pizarra con mano temblorosa. «Hay que huir, tenemos que escapar de aquí, ahora». Julián miró la pizarra. Luego apuntó a sus propias piernas paralizadas. Escribió en la pizarra: «Riesgo de muerte». «Me llevarás», respondió Elena con una calma que venía de la desesperación. «Te he visto trabajar. Eres el hombre más fuerte que conozco, no solo de músculos, sino de corazón. Podemos ir a las montañas». Doña Chole me habló de un pueblo wixárika en la Sierra Gorda que da refugio a los perseguidos, un lugar que ellos llaman el santuario. La idea era una locura suicida, pero en sus ojos brilló una peligrosa y salvaje esperanza. «Doña Chole,
la anciana curandera se convirtió en su aliada fundamental. Ella había presenciado suficiente crueldad de los montesinos para saber que la única justicia era la fuga. Durante los días siguientes, ella les trajo provisiones. Tortillas de maíz azul secas que durarían semanas, charales secos, una cantimplora de barro y un viejo mapa de los senderos de montaña, marcado con tinta de nogal. El camino es hacia el norte, por el camino real, pero solo al inicio, advirtió Chole, su rostro de pergamino serio. Luego deben desviarse hacia los picos, a Guasamota. Es tierra de indios libres. Si los rurales los atrapan, Julián, te colgarán en la plaza. Elena, te devolverán a una celda de por vida. Piensen en ello. La libertad es un lujo que se paga con sangre. Vivir aquí viendo cómo Fernando te destruye día tras día ya es una muerte lenta, respondió Elena. Preferimos morir en la sierra intentando ser libres. Eligieron la noche del 15 de septiembre, el grito de independencia, sabiendo que la mayoría de los capataces y rurales estarían borrachos o distraídos con las festividades. Julián, durante sus descansos, había construido el palanquín improvisado que mencionó Elena, un asiento de cuero y madera flexible que podía sujetar a su espalda con una red de sogas de Ixtele trenzadas, distribuyendo el peso de Elena sobre sus poderosos hombros y caderas. Era incómodo, pero funcional y mucho más discreto que la silla. Llegó la noche elegida. Elena se despidió de doña Chole con un abrazo que sabía a despedida final. Ve con Dios, hija, y que el tonali de tus ancestros te dé luz. Cuando Julián ajustó a Elena en el palanquín, ella se aferró a sus hombros. Sus piernas inertes colgaban a los lados de su fuerte torso. Él le dio un beso suave en la frente, un gesto de promesa silenciosa. «Lista», susurró Julián. Elena contuvo el aliento. «¿Puedes hablar? Me dijiste que eras mudo». Julián respiró hondo, su voz ronca por el desuso, un sonido gutural que vibró en el aire nocturno. «No mudo, solo no tenía nada que decir a un mundo cruel. Contigo, sí». Hizo una pausa. Su rostro se suavizó en una expresión que Elena nunca había visto. «Estoy lista, mi alma, estoy lista para la libertad». Las lágrimas de Elena se mezclaron con el polvo de la curtiduría. «Vamos, juntos o nada». Salieron del caserón bajo el manto espeso de la noche. El aire era fresco, saturado de los olores del mezcal fermentado y el incienso de las celebraciones lejanas. Julián se movía con una ligereza sorprendente para su tamaño, usando los senderos de los animales que conocía de su trabajo en el campo. Cruzaron los límites de la hacienda, bordeando los campos de agave. Caminaron durante horas. Elena, aferrada a su espalda, experimentaba la libertad del mundo por primera vez. Una sinfonía de grillos y el crujir de las ramas. El cielo inmenso, las estrellas tan cercanas, el perfil silencioso de las montañas que los llamaban. Podía sentir la tensión en los músculos de Julián, la respiración que se hacía más profunda, pero constante. Cuando el cielo se aclaró con el primer indicio del alba, se detuvieron bajo un bosquecillo de huizaches, lejos del camino real. Julián bajó a Elena con cuidado y se desplomó a su lado, exhausto, con el sudor corriéndole por la espalda. «Descansa. Por favor, Julián, no llegaremos si te mueres en el camino», le rogó Elena, dándole la cantimplora. Mientras comían, el sol pintó el cielo de ópalos y carmesí. Desde su escondite podían ver el valle de la hacienda extendiéndose como un mar de magueyes. «Hermoso», murmuró Julián, su voz ya menos áspera. «Tú mereces ver belleza». «La veo en tus ojos, Julián, siempre», respondió Elena tomando su mano. Descansaron durante el día, escondidos de los rurales que pudieran patrullar. Julián tallaba figuras diminutas en trozos de madera, narrando su historia sin palabras.
la figura de un hombre con cadenas que se rompían y luego una mujer sentada bajo un sol sonriente. Reanudaron la marcha al atardecer. El camino se hizo más empinado. Al tercer día, alcanzaron el pueblo de Tepatitlán, un lugar bullicioso y lleno de gente por las fiestas. Necesitaban reabastecerse. Julián cubrió su cabeza con un pañuelo, haciéndose pasar por un arriero que transportaba a su esposa enferma o herida en su espalda. El contacto de doña Chole en Tepatitlán era un tendero llamado Don Goyo, un hombre robusto que odiaba abiertamente a los montesinos. Don Goyo los recibió en secreto en la trastienda, un lugar oscuro y lleno de costales. Tardaron, susurró Don Goyo con preocupación. Don Fernando envió rurales armados. Ofrecen una recompensa escandalosa por el indio fugitivo y la loca lisiada. Miró a Elena con genuina pena. No tienen tiempo. Los cazadores de cabezas llegarán a buscar en las fondas mañana. Don Goyo les dio provisiones frescas, un buen machete para Julián y un mapa marcado con el carbón que señalaba un sendero antiguo, la Ruta del Coyote, que se adentraba en la Sierra Gorda, una ruta traicionera, pero poco vigilada. Los 2 días siguientes fueron el infierno. La Ruta del Coyote era un camino de cabras, rocoso y que subía en espiral sin fin. Julián tuvo que escalar en varios tramos, encontrando agarres para sus pies. Elena se aferraba, tratando de hacer su cuerpo lo más ligero posible, mordiendo sus labios hasta sangrar para no gritar. Pasaron noches en cuevas frías. El agua escaseaba, las provisiones se redujeron a tortillas rancias. Pero Julián no se quejó, solo avanzaba. En una subida particularmente traicionera, en medio de una neblina helada, el pie de Julián resbaló en una roca cubierta de musgo. El palanquín se inclinó peligrosamente. Por un horrible instante, Elena sintió que caían al vacío. Pero Julián, con un gruñido de pura voluntad, se aferró a una raíz de maguey que sobresalía de la pared de piedra. «Casi, mi corazón», jadeó Julián, su corazón latiendo en el oído de Elena. «No caímos», respondió Elena, besando su nuca sudada. «No caeremos. Eres mi roca, mi Tlaloc, que da vida y fuerza». Al 6.º día, finalmente emergieron de la traicionera niebla de las montañas. Ante ellos se extendía el poblado de Guazamota, un pueblo de casas de adobe blanco y techos de teja roja. El aire era fresco y puro. Encontraron a Fray Jacinto, un sacerdote franciscano que tenía fama de ayudar a los peones fugitivos. Fray Jacinto era un hombre pequeño, pero de mirada firme y benevolente. «Han llegado lejos», les dijo. «Chole me envió aviso. Sé quiénes son. Aquí, en la sierra, la influencia de los montesinos es débil, pero no nula». «¿Nos ayudará?», preguntó Elena. «Puedo declararlos casados ante Dios. Eso complicaría cualquier intento legal de separarlos, al menos para ustedes, Elena, como hija legítima, lo que le da un escudo ante las leyes de la hacienda», dijo Fray Jacinto, midiendo sus palabras con cautela. «Para ti, Julián, la única ruta es el norte, a Tamaulipas, donde hay colonias de libertos, o encontrar un benefactor que pueda comprar tu carta de libertad en la Ciudad de México». Julián y Elena se miraron. No habían hablado de matrimonio en términos formales, pero era una verdad que sus almas conocían desde hacía meses. «Cásenos», dijo Elena firmemente. «Que mi hermano intente separarnos si se atreve. Que Dios sea nuestro testigo». Esa tarde, se casaron en una ceremonia simple en la pequeña capilla del pueblo. Cuando se tomaron de las manos frente al altar, Julián pronunció sus votos con voz clara y solemne. «Te tomo a ti, Elena, mi Tonali, mi razón, mi esposa. Juro que donde tú estés, ahí será mi única tierra y mi única libertad». Cuando Julián besó a Elena, fue un beso de promesa,
de santificación, de la aceptación de un destino compartido y de la curación de sus almas rotas. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, los rurales, liderados por el propio Rutilo, llegaron a Guasamota. Habían seguido la ruta del coyote, un testimonio de la despiadada obsesión de Fernando. Fray Jacinto los escondió en una cripta húmeda y fría bajo el altar, donde se guardaban los cálices antiguos. Afuera podían escuchar las voces, Rutilo exigiendo saber del esclavo y la lisiada. «Ya revisé el pueblo, capataz», dijo Fray Jacinto con calma. «Aquí solo hay feligreses». «¿Dudas de la palabra de un siervo de Dios?», Rutilo gruñó. «La recompensa de Montesinos vale más que su palabra, padre, pero no tenemos tiempo. Volveremos». Cuando los pasos se alejaron, Fray Jacinto les abrió la puerta. «No pueden quedarse, Guasamota está comprometida, pero tengo un contacto, el doctor Aurelio Cárdenas en Querétaro, un hombre librepensador y masón que está estableciendo un asilo para niños desamparados. Necesita almas fuertes y confiables». 2 días después, con la ayuda de Fray Jacinto y un arriero local que los llevó ocultos entre costales de café, Elena y Julián se dirigieron a Querétaro. El doctor Cárdenas, un hombre de unos 50 años con fuertes convicciones sobre la justicia social, los acogió. Les dio un pequeño jacal de adobe en la propiedad y empleo. Julián en la construcción del asilo, usando su fuerza para crear, y Elena en la administración y costura de ropa para los niños. El doctor Cárdenas, usando sus conexiones en la Ciudad de México, comenzó el proceso lento y costoso de obtener la carta de libertad de Julián. «Tu hermano nunca aceptará el pago, Elena, ni 1.000.000», advirtió el doctor. «Entonces, no le preguntaremos», respondió Elena con una sonrisa de complicidad. «Haga los trámites por la puerta de atrás. Es la única justicia que merecemos, robarles el derecho a ser crueles». Julián, ahora un trabajador libre, aunque aún sin papeles, usó su fuerza para construir, para crear. Las herramientas que antes cortaban enequén para enriquecer a don Tadeo, ahora levantaban muros para un futuro mejor. Elena, por su parte, encontró su propósito. Su experiencia de confinamiento la hacía la persona perfecta para consolar a los niños traumatizados y con discapacidades, entendiendo el dolor del rechazo. Durante este tiempo, Julián y Elena desarrollaron su propio rito nocturno. Después de la cena, Julián se sentaba en el suelo y Elena, en su silla, leía en voz alta los periódicos y libros que el doctor Cárdenas les prestaba. Ella leía sobre la injusticia en México, sobre el progreso en Europa, y Julián, con la cabeza apoyada en sus rodillas, la escuchaba, asimilando un mundo que antes le había estado vedado. Aprendieron que el conocimiento era tan poderoso como la fuerza. En noviembre de 1879, la noticia final llegó. Los papeles de manumisión de Julián habían sido aprobados. El doctor Cárdenas le entregó el documento, un simple papel firmado que valía más que toda la hacienda Montesinos. Julián lloró, un llanto seco y profundo que liberó años de dolor. «¿Qué harás ahora?», preguntó el doctor Cárdenas. Julián miró a Elena, que le sonreía con lágrimas en los ojos. «Quedarme aquí, construir, con mi esposa, ayudar a estos niños». El asilo, la Casa del Tonali, abrió sus puertas en diciembre de 1879. Los rurales de don Fernando merodeaban ocasionalmente por Querétaro, pero sin evidencia de que Julián fuera un fugitivo, y con el doctor Cárdenas y Fray Jacinto como protectores, no podían actuar. Los años que siguieron fueron de sanación y crecimiento. Elena encontró una alegría tranquila al enseñar a leer a los niños y al coser ropa para ellos.
Julián se convirtió en la figura paterna para los varones, enseñándoles a trabajar la tierra, a construir cosas y a canalizar su ira en la creación, no en la destrucción. Su voz, usada con regularidad, se hizo fuerte y clara, una voz de mando y consuelo. En la primavera de 1881 tuvieron una hija, María Paz, con los ojos tranquilos de Julián y la inteligencia vivaz de Elena. «Ella nunca sabrá lo que es ser rechazada», dijo Elena una noche, mientras Julián tallaba un burro de madera para la niña. «Solo sabrá lo que es el amor y el valor, sin importar las cadenas de la sociedad». Un día de 1884, Rutilo apareció en Querétaro. No venía a casar, parecía viejo, derrotado y arrepentido. «Vengo a traer noticias», dijo. Don Fernando murió. Lo mató su propio caballo, espantado por un rayo. Un final apropiado para un hombre sin alma. Y el viejo don Tadeo murió en la mudez y la miseria hace meses. No pudo hablar ni moverse, prisionero de su propio cuerpo. Rutilo miró a Julián con una mezcla de respeto y culpa. «Sus documentos de venta los quemé, Julián. Antes de que el nuevo capataz hiciera inventario, no queda registro de que fuiste un esclavo. Fue el pequeño y tardío acto de redención de un hombre que había servido a la crueldad». «Gracias», dijo Julián solemnemente. La hacienda Los Agaves Rotos cayó en manos de un pariente lejano y sin el rigor cruel de los montesinos empezó a desmoronarse, la tierra volviendo a reclamar lo que el despotismo le había arrebatado. Mientras tanto, la casa del Tonali prosperó. Se convirtió en un faro en la región. Padres desesperados y autoridades locales traían a sus niños, sabiendo que serían tratados con dignidad y amor incondicional. María Paz creció rodeada de sus hermanos del asilo, aprendiendo de ellos el valor de la empatía. Desarrolló una profunda afinidad por las artes y la costura de su madre, pero con el intelecto indomable de su padre. Al cumplir los 18, se convirtió en la mano derecha del doctor Cárdenas. Julián murió en paz en 1910, justo cuando la Revolución Mexicana estalló. Murió rodeado de su esposa, su hija y docenas de sus niños adoptivos. Sus últimas palabras fueron para Elena. «Mi vida era solo deuda. Contigo fui libre, siempre». Elena le sobrevivió hasta 1918. Nunca recuperó el uso de sus piernas, pero su espíritu se elevó por encima de su cuerpo. Los niños la adoraban. Ella encontró alegría en cada pequeña victoria. Un niño asustado que aprendía a sonreír. Una niña con muletas que descubría su talento para el canto. Un adolescente herido que aprendía a confiar de nuevo. Cuando Elena murió, fue enterrada junto a Julián en el pequeño huerto del asilo, bajo 2 árboles de jacarandá que florecían cada primavera. María Paz grabó en sus lápidas de piedra: Julián y Elena. El mundo los encadenó, pero en el amor hallaron su Tonali. En su libertad crearon esperanza. El asilo, bajo el cuidado de María Paz, sobrevivió la revolución. Durante los años de guerra civil, la Casa del Tonali se convirtió en un refugio para huérfanos de guerra, demostrando la resiliencia del legado de sus fundadores. En 1930, durante el 50º aniversario de su fundación, una de las oradoras, una niña huérfana y ciega que se había convertido en una maestra de braille, contó la historia. Don Tadeo Montesinos pensó que castigaba a su hija y al esclavo. No sabía que estaba uniendo 2 almas rotas que se necesitaban mutuamente, dijo la joven con voz firme. De ese acto de crueldad nació esta casa, que ha sanado a cientos de niños. El amor, la compasión y la voluntad de 2 personas despojadas es el único legado que perdura. Hoy, en Querétaro, la escuela Elena y Julián se alza sobre el mismo terreno. Los nombres de don Tadeo y Fernando Montesinos son solo un mal recuerdo. Pero la historia de Elena, la hija lisiada del hacendado, y Julián, el nahual,
El esclavo mudo se cuenta a los niños, no como un cuento de terror, sino como un recordatorio de que la verdadera fuerza viene de levantar a otros y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en el fundamento de algo hermoso.